sí, quiero presentarles a nuestro segundo expositor. Él tiene estudios en ecosistema innovador de ideas de negocio, certificación en manejo de cuencas hidrográficas, certificación en incubación y aceleración de empresas, liderazgo global, máster en innovación ambiental, desarrollador de ecosistemas de emprendimiento y también ha sido becado por países como Israel y Estados Unidos. Así que un aplauso de bienvenida a nuestro expositor, Caleb Padilla, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Un fuerte aplauso, por favor. El espacio es todo tuyo. Bueno, yo me muevo un poco en el escenario, así que si me ven que voy para acá o que vengo para acá, no se extrañen, soy un poco hiperactivo. Pero hay 3 palabras que me gustaría que ustedes empiecen a pensarlas. Es la palabra imaginación, la palabra creatividad y la palabra innovación. Ese es mi tema. Imaginación más creatividad es igual a innovación. A veces confundimos las palabras y creemos que significan lo mismo, pero en la práctica son muy diferentes, pero una se complementa de la otra. Pero quiero empezar por otra palabra que muchos le tienen miedo, palabra que a veces nos aterra a muchos y a otros probablemente nos dice, puedo hacer algo bueno de esto. No sé si alguno de ustedes le tiene miedo a la palabra caos. La palabra caos, muchas veces creemos nosotros que es desorden, muchas veces creemos que es el fin de algo, pero déjenme decirles que en muchas de las situaciones a donde hay caos, significa un nuevo inicio, significa un reinicio, significa una reinvención. Ustedes verán que tengo algo en mi mano, creo que muchos de ustedes han jugado con esto, son los famosos Legos. A veces, bueno, no sé quiénes de ustedes en la niñez compraron Legos y a veces venía a la caja y traía un diseño y todos queríamos pasar las horas armando ese diseño, a veces venían castillos, bueno, y está mi papá, entonces yo me acuerdo cuando él compró una vez una estación espacial que era de varios Legos, entonces yo creo que le dedicó horas y horas y horas, y bueno, tengo 2 hermanos, y alguien de ellos lo pasó botando, se quebró todo, y era un gran caos. Pero me voy a ir mucho más allá, me voy a ir mucho más al presente. Este Lego que ven aquí, me lo prestó mi sobrinita. Yo le llegué a decir ahora en la tarde, mira, ¿crees que me prestas uno de tus bloques? Y me dijo, sí, me dijo, pero si me lo cuidas, no lo puedo perder. Y yo lo traigo porque muchas veces cuando se dan esos accidentes, que a veces se quiebran todas las piezas, decimos nosotros, nos frustramos y decimos, no lo voy a poder hacer. Me llevó horas armarlo, me llevó horas pensar cómo iba cada pieza para ver un diseño que ya estaba prehecho. Ya alguien me había dicho que tenía que llegar a ese punto. Pero cuando ves el caos, y a veces cuando mi sobrinita agarra todos los bloques de Lego y los tira al suelo y me dice, juguemos, y es como, armemos lo que se nos venga a la mente. Esa es la práctica con ella. Armemos lo que se nos venga a la mente, a veces armamos casitas, a veces armamos avestruces, a veces armamos robots, a veces solo tenemos un bloque y creemos que son gusanos, o sea, y vamos armando toda una fantasía y una imaginación que a ambos nos permite ir ejercitando ese trabajo en equipo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué muchas veces nosotros, los emprendedores o los que no somos emprendedores, estamos tan cuadriculados en pensar que el diseño que me dieron era el que tenía que llegar a ser al final? Y a veces nos casamos tanto con esa idea o con ese diseño y nos frustramos y decimos, si yo no logro hacer este castillo, no sirvo. Si yo no logro hacer ese castillo, probablemente tengo algo malo en mi mente, probablemente no soy bueno para esto. Y muchas veces la gente lo deja a medias, se rinde, y eso nos pasa a todos en los negocios. A veces hay negocios ya que los hemos visto en otro lugar y decimos, yo quiero que mi negocio sea así. Y lo vemos tanto, nos enamoramos tanto de ese negocio que creemos nosotros que tenemos que calcar exactamente cómo es ese negocio. Pero cuando vamos a la práctica y venimos a nuestro país o vamos a otro país y decimos, pero realmente las condiciones no son las mismas, el conocimiento que tengo no es el mismo. Y eso pasa con los Legos. Cuando nosotros tenemos los Legos, probablemente cuando yo estaba construyendo el castillo, se me ocurrió otra cosa. Yo digo, hey, al castillo le puedo poner que guerreros, al castillo le puedo poner defensa, al castillo le puedo poner algo que yo quiera, le puedo cambiar los colores. Pero a veces nosotros nos casamos tanto con las instrucciones, y eso creo que nos pasa a todos, que vemos las instrucciones y creemos que así debe ser. ¿Y qué hemos escuchado en la teoría? Tu negocio tiene que ser de esta forma, tiene que llegar a ser esta cosa. Y en diferentes países, y ya lo mencionaba el expositor anterior, hay ecosistemas. Y a veces en los ecosistemas, a mí me gusta mucho la naturaleza, así que voy a agarrar muchos ejemplos de la naturaleza. Y a veces en los ecosistemas
creemos nosotros que todo probablemente es igual. Y la riqueza de un ecosistema es la diversidad. La riqueza de un ecosistema es lo variable. La riqueza de un ecosistema es que hay tantas cosas diferentes que se complementan. Y no necesariamente significa que todos son iguales, todos tienen las mismas funciones, todos hacen lo mismo. Nada que ver. Entonces, ¿por qué vengo ahí hablando del caos? A mí soy una de las personas que me gusta escuchar esa palabra caos. Cuando yo oigo la palabra caos, digo, es una buena oportunidad. O sea, si hay caos, hay oportunidad. Y te voy a ejemplificar con algo que pasó hace poco. Vino el COVID-19 y creo que vimos todos un caos. O sea, muchos llegamos a la depresión y decíamos, ya no se puede hacer nada. El COVID nos está acabando a todos. Unos decidimos quedarnos encerrados en la casa y decir, bueno, ya vino la pandemia y probablemente no hay un futuro. Otros vieron una oportunidad y vos te das cuenta cuando la gente empezó a vender las mascarillas, te das cuenta cuando la gente empezó a crear las vacunas, cuando la gente empezó a crear muchísimas cosas y habían negocios que empezaron a crecer. El delivery empezó a crecer en El Salvador, la comida todo a domicilio, todo lo virtual empezó a crecer y nos dimos cuenta que al final no era el final, al final no era el final, al final no estaba terminando la vida, no estaba terminando las oportunidades. Estaba habiendo un reinicio, estaba habiendo una reinvención, pero todo dependía de la mentalidad. Muchos, como te digo, nos quedamos tiesos. En mi caso, yo tengo un coworking space y cuando todo se cerró, cerraron mi coworking space y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Ese es mi negocio, de ese estoy ganando algo. Tengo mi organización que es ambiental y todas las actividades que teníamos como organización se pararon porque eran eventos que se tenían que ser abiertos. Entonces, en ese punto, cuando vos llegás y decís, no puedo hacer nada aquí, no puedo hacer nada acá, y entonces, ¿qué hago? Entonces, ahí es cuando tenemos que utilizar las 3 palabras que le dije al principio. Tengo que hacerle otras preguntas a ustedes. ¿Quiénes de ustedes tienen objetivos en la vida? Que me levanten la mano. ¿Quiénes tienen objetivos en la vida? ¿Quiénes tienen metas en la vida? Que me levanten la mano. ¿Quiénes tienen sueños en la vida? Ahora, les pregunto, ¿ustedes saben la diferencia entre esas 3 palabras? ¿Saben cuál es la diferencia en tiempo? ¿Saben cuál es la diferencia en impacto? Y ahora la pregunta es diferente. ¿Quiénes de ustedes ya han alcanzado objetivos en la vida? Que levanten la mano. La otra pregunta es, ¿quiénes están a punto de alcanzar una meta en la vida? Que levanten la mano. ¿Y quiénes están casi así, a poco de alcanzar un sueño en la vida? Que me levanten la mano. Y ahora hay alguien una mano levantada. Ahora la pregunta es, ¿quiénes de ustedes ya lograron un sueño en la vida? Que levanten la mano. Y voy a hacerlo así rápido porque no tengo mucho tiempo, pero me gustaría que alguien solo me diga rápido así, el sueño que cumplió, de los que levantaron la mano, solo que no le dé pena. Acuérdense que los sueños no son iguales para todos y en nuestras mentes unos pueden soñar algo que va mucho más allá, otros lo tienen mucho más cerca, otros de un color, otros de otro color. Ahora, si alguien me puede decir rápido qué sueño fue el que alcanzó, Cristian me está levantando la mano aquí, pero no sé si hay alguien más que quiera. Vaya, Cristian participó antes, ya te voy a dar después la palabra, pero Martín está levantando la mano, así que decime rápido así el sueño que alcanzaste. Vivir del arte. Vivir del arte. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno dice vivir del arte, ¿creen que eso es fácil? ¿Creen que eso es difícil? ¿Creen que eso es complicado? Si ustedes le preguntaran a Martín todo lo que ha pasado, bueno, creo que estaba adolescente cuando yo lo vi por primera vez haciendo algo por el tema de arte y ahora lo veo que hasta dirige muchas cosas. Y yo digo, bueno, Martín es un ejemplo que se determinó y logró alcanzar algo. Pero es Martín que él ya logró llegar a un punto donde dice, yo ya cumplí un sueño. Ahora, la pregunta es para los demás, si no han logrado un sueño, ¿qué los detiene lograr ese sueño? No sé si alguien quiere decirme qué es lo que lo detiene lograr ese sueño. Porque lo que quiero yo llegar es que probablemente necesites el caos en tu vida. En mi caso, yo necesité el caos en mi vida hace muchos años, creo que tenía 18 años cuando toqué fondo. Pero muchas veces la gente dice, cuando uno toca fondo, te puedes ahogar y no puedes sobrevivir. Pero a veces cuando tocas fondo, decís, hey, no me morí, puedo levantarme y puedo salir a nadar. Entonces, a los 18 años me acuerdo haber tocado fondo, bueno, ahí está mi papá de testigo, ¿verdad? Y recuerdo que en la universidad yo le digo a mi papá, mira, le digo, yo me voy a cambiar de carrera, y me cambiaba para ingeniería de sistemas, ¿verdad? Porque estaba dando medicina. En ese punto, mi mente empieza a pensar en el futuro, mi mente empieza a decir, ¿qué es lo que yo quiero adelante? Entonces, yo tengo que empezar a marcar el camino que yo quería seguir, y yo sabía que probablemente no iba a ser el mismo camino que mi papá había seguido en su vida, no iba a ser el mismo camino que mi mamá, el mismo camino de mi abuelo, de nadie,
sino que era mi propio camino y yo tenía que dar los pasos. Pero, ¿qué tenía que hacer yo? Imaginarlo. Tenía que imaginar un futuro. Tenía que pensar en un futuro, porque si yo no imaginaba un futuro, ¿a dónde iba a llegar si ni siquiera lo tenía en mi mente? Pero no solamente basta con imaginar, podemos imaginar muchas cosas. Si yo les digo a ustedes, se imaginan una pelota y se la pueden imaginar ahorita, ¿verdad? ¿Y cómo es la pelota? Circular. ¿Pero alguien de ustedes se puede imaginar una pelota cuadrada? Entonces, para imaginarse una pelota cuadrada, necesitan creatividad. Porque la imaginación es aquello que puedes ver, pero no puedes modificar. Con la creatividad sí lo puedes modificar. Entonces, cuando vos tenés creatividad, y en mi caso fue, ok, yo imagino el futuro, pero ¿cómo llego a ese futuro? ¿Qué pasos tengo que dar yo a futuro? Y bueno, mi papá es testigo de los pasos que yo he ido dando. Y yo no digo que todos los pasos son éxito. Hay muchos pasos que vos llegás y decís, no, por aquí no es. Y das por el otro y no, por aquí no es. Pero hay un momento en la vida en el que das el paso correcto. Pero si no lo intentaste muchas veces, probablemente no ibas a saber cuál era el paso correcto. Ahora en el punto en el que estoy, veo hacia atrás y yo digo, tomé decisiones que probablemente eran erróneas, tomé decisiones que probablemente eran correctas, tomé decisiones que probablemente solo se vinieron a mi mente y dije, las voy a hacer. Y también es, bueno, uno de mis mejores amigos que está Neto también, él ha visto como decisiones que yo he tomado y a veces como de repente empezamos a soñar bien alto y de repente decimos, no, pero aquí hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que cuando nosotros decimos, bueno, esto tenemos que hacer, lo empezamos a hacer. Como sea, lo tenemos que empezar a hacer. Hay un dicho que dicen, si vas a fallar, falla rápido y falla barato. Esa es una de las cosas que siempre la pensé a mis 18 años. Porque una de las cosas que siempre dije fue, si un día en el futuro, pensando en el futuro, aquí está mi sobrina representando el futuro, yo dije, si me llego a casar, si voy a tener una familia, yo no quiero fallar cuando tenga familia. Yo quiero fallar ahorita, que yo soy el que puede asumir las consecuencias. Yo ahorita puedo fallar porque al final, ¿quién va a pasar hambre? Soy yo. Al final, lo que estoy haciendo yo es que el futuro sea el que yo he imaginado. El futuro es el que yo tengo la creatividad en mi mente. Entonces, para eso debe existir la innovación. Y cuando nosotros empezamos a trabajar los negocios que queríamos hacer, hay un concepto, bueno, hay dos conceptos, es el océano azul y el océano rojo. Si alguien ha leído el libro del océano azul, se dará cuenta que cuando hay un océano rojo, es un lugar donde hay mucha competencia, a donde vos te metes y hay 1000 negocios iguales y, por ejemplo, si yo quiero hacer un Facebook nuevo, probablemente tengo que competir con el Facebook que ya existe. Pero si yo ahí llevo un océano azul, voy a identificar una oportunidad a donde no hay competidores. Pero ¿qué es lo difícil de eso? Y es de las cosas que me han gustado siempre. Si yo voy a abrir camino, yo lo quiero hacer primero. Si a mí me va a doler, si a mí me va a costar, yo tengo que ir primero, porque al final el que se va a llevar los rayones, el que se va a tener que hacer el camino, voy a ser yo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer negocios, una de las cosas fue, voy a tomar decisiones porque no tengo un ejemplo delante de mí. Yo tengo que saber qué decisiones van a ser buenas, qué decisiones van a ser malas. Pero ¿qué necesito yo? Imaginación para saber a dónde quiero llegar. Creatividad para saber cómo voy a llegar. Y si yo les contara tantas experiencias que tuvimos, un fracaso de los que yo les voy a contar rápido, y Saneto es testigo, nosotros teníamos una aplicación que queríamos hacer para turismo que se llamaba Wika en el 2014. Todavía tengo en mente esa fecha. Y ahí empezábamos. Yo estaba trabajando para una empresa que se llama Bianca. Y en ese momento nosotros decíamos, mira, yo les decía, yo me siento frustrado estar trabajando y saber que hay muchas cosas que puedo hacer allá afuera, pero el sol se oculta y sale enfrente de mí y yo estoy encerrado en un solo cuadriculado, así, en una oficina y no puedo hacer nada. Pero mi pasión, mi instinto me decía, no, tenés que salir de acá porque vos has sido hecho para estar libre creando cosas allá afuera. Y en ese momento decidí renunciar a mi trabajo y meterme de lleno. Y cuando uno salta, yo le llamo saltos de fe, porque a veces vos estás en un precipicio y decís, no, si yo me regreso, voy a regresar a mi lugar seguro, que le llamamos la zona de confort. Pero a veces tenemos enfrente un precipicio y a veces no sabemos si nos vamos a morir, si nos va a dar miedo, si vamos a temblar demasiado. Y por eso muchas veces, bueno, mis amigos que están aquí saben que a mí me gustan muchas veces esas cosas riesgosas, esas cosas que vos te vas a tirar de muy alto y nunca no lo voy a dudar, sino es como me genera una emoción. Y yo digo, si me voy a tirar de acá, obviamente no me voy a ir a matar, ¿verdad? Pero es ese miedo que a unos los impulsa y a otros los frena. Entonces es importante cuando nosotros estamos queriendo alcanzar esos objetivos, esas metas y esos sueños. Muchas veces los sueños no los logramos cumplir porque nos da miedo querer trabajar por esos sueños. Muchas veces nos dicen, no lo hagas porque eso es imposible, no lo hagas porque tal persona lo intentó y fracasó. Y ahí lo ves y no le está yendo bien.
pero cada quien lleva su ritmo, cada quien sabe a dónde quiere llegar. Ahí existe la determinación. Cuando vos tenés una determinación a donde querés llegar, muchas veces la gente te va a decir cosas. A mí me han dicho muchísimas cosas en toda la vida. No lo vas a hacer, ¿para qué estás haciendo eso? Estás perdiendo el tiempo, ¿por qué gastaste tu dinero en eso si no estás teniendo una retribución? Pero cuando te ven tener éxito, te dicen, hey, ¿cómo lo hiciste? Y ya esas voces cambian, la gente empieza a pensar diferente porque lo demostraste, porque te atreviste a hacerlo. Pero ¿qué hubiera pasado hace, quiero ver, 8 años, que yo me hubiera dado miedo y yo hubiera dicho, no, no lo voy a intentar, mejor voy a seguir haciendo lo que yo hago? Probablemente a estas alturas de la vida yo estuviera muy frustrado. O sea, yo fuera un joven amargado, creo yo, algo joven, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? Pero fuera alguien amargado y pasar allá afuera escuchando a todos estos que están dando ponencias, dijera yo, ¿para qué los escuchan? Dijera yo, si yo ni siquiera lo intenté, ¿para qué lo voy a escuchar? Mejor sigo en mi trabajo y voy a pasar 40 años de mi vida, 50 años de mi vida haciendo lo mismo, y yo después, cuando esté de mis 60, 80 años, decir, lo hubiera intentado, ¿verdad? Tal vez me hubiera salido y no lo hice. Entonces, eso fueron de esos impulsos que te llevan dentro del caos a decir, lo voy a intentar. Cuando yo le digo a mi sobrinita, mira, hagamos un zoológico, por ejemplo. Entonces cada uno empieza a crear un elefante, empieza a crear un león, y muchas veces no van a salir perfectos. Con estos legos probablemente no te va a salir perfecto un león a los 5 minutos ni a las 2 horas, probablemente nunca te va a salir. Pero para la mente de ella es un león, para mi mente es un elefante, para mi mente estamos creando cosas, pero nosotros no tenemos que casarnos con esos diseños ya prehechos, no tenemos que vivir el sueño de otros, cada quien debe de tener un sueño propio, pero a la misma vez tener la determinación de alcanzarlo. Pero hay otra palabra que también necesitamos nosotros para tener ese impulso, porque por ejemplo, si yo hubiera renunciado a mi trabajo y yo hubiera dicho, me voy a poner a vender palos de golf. El golf no es mi pasión, el golf no es algo que me apasione. Yo lo he practicado, sí, lo he jugado alguna vez, ni he aprendido todavía, ¿verdad? Pero lo he jugado, pero no es algo que me apasione. Entonces, si yo hubiera dicho en aquel momento que renuncié, bueno, voy a poner un negocio de palos de golf. Y probablemente al mes o al menos del año yo hubiera dicho, no, ¿y qué estoy haciendo aquí, verdad? Si no me gusta. Pero opté por dos cosas que a mí me apasionaban. Uno era la naturaleza. Eso para mí desde mi niñez es como ponerme en un cerro, ponerme en una cascada y yo soy feliz. Y yo no me voy a quejar de nada, me pueden enlodar, me pueden picar las hormigas, me puede pasar lo que me tenga que pasar en una montaña, puedo pasar hambre y ahí me vas a ver. Y muchas veces la gente que me conoce dice, bueno, aquí la de andar en el Tecana, y yo ya ando en el Tecana, ¿verdad? O hoy ando en las otras cuevas de este lado, entonces es como, él anda siempre ahí, pero porque ese es mi entorno, ese es como mi hábitat, ese es un lugar a donde me genera creatividad, a donde me apasiona estar y a donde de repente yo puedo andar caminando y se me viene una idea a la mente y es como, puedo hacer esto. Entonces muchas veces también nosotros necesitamos un espacio, un ambiente a donde tener creatividad. Probablemente ustedes tienen creatividad y a veces pasa en el bus, a veces pasa caminando. Hay gente que yo le digo, mira, yo caminé de aquí para acá. Y a veces la gente me dice, uy, ¿por qué caminas tanto? Pero es que lo que pasa es que cuando yo camino, ese es mi momento en el que yo estoy solo con mi mente y yo voy caminando y entonces voy como pensando. Y entonces te preguntas, pero mira la charla que estás dando, ¿cuándo la pensaste? Y realmente fue hace unos días. Yo iba a un lugar que se llama Latudo, iba caminando hacia Latudo y yo decía, bueno, lo que quiero transmitirle a los demás, eso no es un discurso prehecho ni nada, sino más bien fue un proceso de imaginación y de creatividad que iba teniendo en el camino. Y decía, bueno, si les tengo que hablar, me han dicho tengo límite de tiempo, así que me puedo extender 2 horas, por lo que yo quisiera, si quisiera, ¿verdad? Pero solo tengo 20 minutos. Entonces fue un momento en el que dije, bueno, tengo que crear, tengo que imaginar. Pero la última palabra me falta, la innovación. ¿Cómo vas a meter la innovación dentro de esas 2 palabras? Entonces ya hablamos que la imaginación, obviamente, está en nuestra mente, ¿verdad? La creatividad está en nuestra mente, pero la innovación está en nuestras manos. La innovación es cuando vos haces realidad esa creatividad que utilizaste para modificar la imaginación. Por eso muchas veces la palabra caos es muy importante y la palabra disruptivo. Cuando nosotros hablamos de la palabra disruptivo, y es una palabra que a mí me encanta, innovación disruptiva, eso es lo que a mí me fascina, es algo que rompe con las reglas que existen, es algo que rompe con el orden existente. Si, por ejemplo, yo dijera un día, bueno, este es un restaurante, y yo dijera, bueno, este restaurante lo quiero convertir en otra cosa, no sabemos si va a dar el negocio.
Y eso no se llama innovación, solo estoy cambiando algo. Pero si yo digo, bueno, a este restaurante yo le voy a crear un ejemplo robot que te vengan a atender y que vos te puedan llevar la comida y todo, probablemente a mucha gente le va a fascinar y va a decir, bueno, estás innovando. Sí, porque estás haciendo una nueva forma de crear un servicio dentro del mismo negocio. Entonces, a veces las ideas, como yo digo, son gratis. Pensar las ideas son gratis. Y probablemente si tu idea llega a tener éxito, te va a volver millonario. Probablemente si tu idea llega a tener éxito, va a ayudar a miles de personas. Porque la última de las palabras que yo quiero que ustedes tengan en mente, ya hablamos de la imaginación, ya hablamos de la creatividad y hablamos que la innovación es lo que te iba a hacer realidad, lo que imaginaste y lo que creaste. Tuviste pasión porque tuviste que encontrar algo que te apasionara, tuviste que encontrar algo que te fascinara y que te hiciera levantarte a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana o dormirte a la 1 de la mañana y decir, yo lo puedo seguir haciendo y me encanta hacerlo. Y es como, por ejemplo, a mí voy a la montaña y es que a las 6 de la mañana yo ya estoy listo. Pero cuando tengo que ir a hacer algo aburrido es como, ay, tengo que ir allá, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a uno le generan pasión. La determinación es importante, pero lo más importante de todo es la bondad. La bondad en todo esto es demasiado importante, porque muchas veces nos volvemos egoístas con los éxitos, nos volvemos egoístas con lo que estamos pensando, y a veces solo pensamos para nosotros. Decimos, no, yo voy a poner un negocio porque yo me quiero hacer millonario. Yo voy a poner un negocio porque yo quiero tener activos, yo quiero tener un capital que me siga creciendo. Pero muchas veces olvidamos que nosotros estamos en ese planeta para mejorarlo. Muchas veces no nos damos cuenta que probablemente el vecino de nosotros o una comunidad necesita de alguien que tenga un pensamiento distinto, que tenga un pensamiento disruptivo. Entonces, mucho tiene que ver la bondad. La bondad es sumamente importante a la hora de querer crear un negocio, a la hora de imaginar. Siempre imaginemos con bondad, siempre creemos con bondad. Y otra de las cosas importantes es la humildad. Muchas veces alguien ya logró algo y se le quita lo humilde, ¿verdad? Y ahí anda creyéndose muchas cosas. Pero te das cuenta de que al final todos somos iguales. Al final, ¿pudiste haber tenido éxito? Sí, yo lo puedo tener, alguien más lo puede tener. No es algo de una sola persona, no es algo con lo que naciste, no es algo que digas, uy, él tiene el qué, el destino ya hecho y él ya tiene todo pan comido y nunca va a fracasar y va a ser exitoso. Nunca se sabe quién va a ser exitoso y quién no. Lo que determina eso, obviamente, es tu pasión, es tu determinación, es tu imaginación, es tu creatividad, es tu innovación y además es tu bondad y tu humildad. Esos son temas y conceptos importantes a la hora de emprender. Y me imagino que muchos de ustedes tienen sueños grandes. Y quisiera que me levantaran la mano. ¿Quiénes consideran que sus sueños son grandes? Que me levanten la mano. Ahora, que me levanten la mano, ¿quién considera que su sueño es imposible? Que me levante la mano. ¿Ok? Eso es algo importante, porque nuestros sueños nunca son imposibles. Nunca lo vamos a saber hasta que no lo intentemos. Probablemente van a haber 1000 formas de tratar de hacerlo, y una de esas 1000 formas va a ser la que va a pegar con lo que queremos hacer. Así que quiero dejarlos con eso, porque ya me pasé también, pero quiero que ustedes piensen en que sus sueños, sus metas y sus objetivos pueden ser a largo plazo, pueden ser globales. Nunca, y una de las cosas que yo le digo a los jóvenes es, nunca penses en un sueño pequeño, pensé en grande, porque muchas veces no sabes si el día de mañana lo vas a lograr, porque muchas veces el sacrificio que hacemos determina los resultados que nosotros obtenemos, y también el sueño, el tamaño del sueño determina el sacrificio que tenemos que hacer. Y a veces cuando voy caminando y yo vengo reflexionando en lo que me ha tocado pasar, yo digo, o sea, hay cosas que yo quedo como, pucha, si los había pensado que me iban a pasar, tal vez me hubiera desanimado al principio. Pero cuando lo voy pensando bien, digo, no, pero valió la pena lo que me tocó pasar. O sea, muchas veces la gente no sabe que, y muchos emprendedores que están acá, a veces estás tan frustrado que no sabes qué hacer, no sabes de a dónde empezar, y a veces hasta llorás porque decís como, ¿y de dónde salgo? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Pero al final, cuando tenés una determinación y cuando tenés esa pasión, nada te va a frenar. Y al final, de igual forma, cuando vos tenés fe en que vas a lograr algo y tenés ese punto donde vos decís, si Dios me dio la creatividad, me dio la imaginación y me ha permitido las manos, me ha dado una pasión, me ha dado un propósito en la vida, ¿por qué no hacerlo? Entonces, lo que los quiero dejar yo ahora es que ustedes lo intenten, que lo hagan, que se pueda hacer realidad. Gracias.